Tengan ustedes muy buenas noches. Empezamos con la sesión virtual de fisuración. Entonces, continuando con el tema de estado límite de servicio, como se decía en las clases anteriores, toda estructura de hormigón armado es susceptible a fisuración. Uno de los inconvenientes que tienen los elementos de hormigón armado es que a nadie le gusta ver una fisura en su estructura. Pero tenemos que acostumbrarnos que todo elemento de hormigón armado puede sufrir a tempranas edades o posteriores fisuras. Ya entonces, eh, en todo este primer capítulo de introducción está basado en los apuntes del ingeniero Muñoz, en la cual se habla de la humedad que sí influye en la presencia de la armadura cuando ésta es mayor al 50%. ¿Qué puede ocasionar una abertura de fisuras? Puede producir una oxidación de la armadura de refuerzo. Pasamos directamente a la fisuración en el hormigón en sí. Entonces, en este tipo de elementos tenemos que considerar los materiales que constituyen al hormigón. Por ejemplo, tenemos el agua. A mayor cantidad de agua, digamos, a mayor cantidad de agua en la mezcla, mayor será la retracción hidráulica. Con respecto al cemento, entonces, en toda esta parte se habla del contenido químico del cemento. Por ejemplo, nos dicen que un alto contenido en silicato tricálcico va a producir nos va a indicar que nuestro cemento o nuestra mezcla necesita más agua. Entonces, nosotros ya sabemos de tecnología del hormigón que el hecho de incrementar o usar más agua va a producir un hormigón menos resistente, va a bajar la resistencia del hormigón. Entonces, eso puede producir también las fisuras. Con respecto a las variaciones de temperatura, entonces, todo elemento de hormigón en la cual exista cambios de temperatura por efectos de, en este caso aquí tenemos, por ejemplo, los ciclos de hielo y deshielo. También tenemos vientos secos y también vientos calientes pueden producir fisuras en el hormigón. Luego tenemos algunos agentes externos, como son los asentamientos de una estructura, ya sea por exceso de cargas estáticas o dinámicas, o también por un suelo poco resistente y expansivo. También tenemos la corrosión del acero por la presencia de líquidos, ocasionando una expansión en el acero o una desaparición del mismo, ¿no? Por ejemplo, en el estadio de Hernando Siles, hay lugares en los cuales por la abertura de fisuras ha ido filtrando el agua, donde la armadura de refuerzo entonces ha ido desapareciendo. Hay unas imágenes, ¿ya? Y con respecto a la corrosión, no es tan malo tener una corrosión, pero debe ser en un grado muy bajo. La corrosión ayuda a la adherencia del hormigón y del acero, pero no tiene que ser en exceso, ¿no? Luego se les está dejando una tabla frecuente en la cual se indica las causas, tiempo de formación, manifestación y observaciones con respecto a las fisuras producidas por asentamiento plástico, retracción plástica, fisuras de origen térmico a corta edad, retracción hidráulica, la corrosión, reacción álcali agregado, cargas de servicio. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, hemos podido ver que todos estos apuntes no están contemplados en la parte teórica que se les ha dejado de la plataforma, por eso es todos los documentos que se van a dejar eh, en la plataforma como documentos B o ejemplos son documentos complementarios al anterior, ¿ya? Del ingeniero Muñoz estamos tomando la parte teórica, entonces aquí vamos a llenar con más ejemplos todos esos apuntes. Fisuras debido a la retracción plástica y la retracción hidráulica. Entonces tiene lugar en las primeras horas a su puesta en obra, producidas por la segregación, exudación, existiendo dos tipos de fisuras. La retracción plástica, apareciendo en elementos donde predominan las superficies sobre el espesor, como en las losas, y el asiento del hormigón producido en elementos de gran altura. También se les está dejando todo este párrafo
en la cual se indican cómo se produce y el por qué. Entonces, algo que queremos hacer notar, por lo general vamos a tratar de ver mm, las causas que producen, por ejemplo, en la retracción. Debido a una retracción superficial producida por una desecación, otra vez no está influyendo el secado del hormigón debido a cambios de temperatura, como indica aquí, por los vientos en secos y cálidos. Se presentan fisuras de afogarado, cortándose unas con otras, generando nidos de fisuras, adoptándose al contorno de los áridos, viendo en hormigones de baja resistencia. Estas fisuras superficiales no superan los 10 centímetros de profundidad. Fisuras debidas a la retracción térmica, otra vez también los cambios de temperatura van a provocar fisuras en el hormigón, ¿no? Todo eso se habla y les dejo a ustedes. Vámonos directamente ya a los ejemplos. En la tabla siguiente tenemos la clase de exposición relativa a la corrosión de las armaduras. Esta tabla el ingeniero Muñoz les ha proporcionado en hormigón armado 1. Creo, si no me equivoco, les ha debido dar cuando ustedes han llevado elementos traccionados. Entonces, es la misma tabla que se les está proponiendo de la norma EH. ¿Para qué sirve esta tabla? Nosotros vamos a tener un elemento estructural. Imagínense si yo tengo que determinar la fisuración en un muro de contención. Entonces, ¿cómo sé a qué tipo de designación va a tener mi elemento estructural? Entonces, tengo que ir viendo a cuál pertenece. Por ejemplo, ¿dónde sería? Tengo que buscar los casos, las descripciones. Y aquí tenemos unas designaciones de uno, que son los niveles que comúnmente se da en las edificaciones y va aumentando a medida que el ambiente se vuelve más agresivo en el hormigón. Por ejemplo, uno es un ambiente no agresivo. ¿Dónde vamos a poderlo ver? En interiores de edificaciones no sometido a condensaciones y en hormigones en masa. Entonces, si yo quiero determinar a cuál va a ser la designación, por ejemplo, de vigas, losas, escaleras, mi designación obviamente va a ser el 1, eso no más. Y con este 1 yo voy a saber cuánto tengo que tomar de ancho de fisuras. A ver, como les decía, quiero hacer ahora un muro de contención. Tengo que buscar en todos estos ejemplos o en la descripción dónde tengo el muro de contención o una zapata. Entonces, ¿a cuál grupo corresponderá? Aquí yo me fijo directamente, ¿no? Tengo elementos enterrados o sumergidos. Un elemento enterrado puede ser un muro de contención o una zapata. Entonces, ¿cuál va a ser la designación? Mi designación va a ser 2A. Entonces, yo me tengo que fijar según mi norma para la designación 2A, ¿cuánto tengo de aberturas, de fisuras admisibles o máximas en milímetros? ¿Ya? Para eso me sirve esta tablita. Tengo que identificar el elemento y luego veo a qué designación pertenece y estas designaciones me van a indicar cuánto tengo que tomar de ancho de fisuras, nada más. Ya, entonces para eso es estas tablas y aquí tenemos también ambientes más agresivos todavía, lo tenemos aquí, ¿no? Entonces esas tablas se las dejo para que ustedes vean que ya se lo ha llevado en hormigón armado 1. Como se les decía hace rato, entonces, ¿para qué servía la anterior tabla? Aquí está la clase de exposición, lo tenemos en la primera columna. Entonces, yo tengo que identificar la clase de exposición para ambientes comunes de edificaciones, por ejemplo, era uno para vigas, losas y demás de una edificación, va a ser clase de exposición 1. Entonces, cuando la clase de exposición es 1, para elementos de hormigón armado, yo tengo que tomar ¿cuánto de abertura? 0,4. Aquí está, ¿no? Entonces, esto yo voy a tomar para vigas, losas y demás. ¿Qué pasa si tenía una fundación o un muro de contención? Yo ya he visto que eran los de tipo clase 2A. Entonces me fijo para una clase 2A, ¿cuánto tengo que tomar de abertura de fisuras? Aquí tengo el valor de 13, ¿no? Entonces ahí está lo que se está mencionando. Todo esto tiene que ser 3. Entonces para eso sirve. Hay que notar algo. Si nos damos cuenta en los valores para hormigón armado, estos valores siempre van a ser superiores si fuese un hormigón pretensado. Porque debido a que el hormigón pretensado
está compuesto por una fuerza compresora en la cual cierra las aberturas. Es impresionante. Por ejemplo, si yo someto a flexión, imagínense una viga, a ver, lo dibujaremos. Imagínense una viga, ahí está mi viga, la cual va a estar sometida a una carga puntual. Un momentito, me dan tiempito para dibujar, por favor. Ahí está. Va a estar sometido a una carga puntual. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Obviamente, mientras más grande sea esta carga, mientras más grande va a ser esta carga, se va a producir una curvatura. A ver, si me espero que me deje trazar. No me deja trazar. Bueno, me voy a ayudar con otro, por favor. Ahí está. Se va a producir una curvatura en el elemento. Si se produce una curvatura debido a este esfuerzo grande, entonces en esta parte yo voy a tener fisuras. En la parte media de abajo va a aparecer fisuras. ¿Qué pasa después? Si yo lo levanto la carga, el elemento, como está incorporado acero, el acero va a tratar de volver a su forma, porque el acero es un material elástico. Entonces, esta curvatura va a empezar a desaparecer, la curvatura va a desaparecer, pero el hormigón va a volver a su forma, pero ya fisurado. ¿Qué pasa si hubiese sido esto ya no o viga de hormigón, sino hubiese sido viga pretensada? Entonces la viga pretensada sometiendo a una mucha mayor carga, mucha mayor carga, entonces también se va a producir la curva de deformación de la viga debido a esta carga puntual. Obviamente los elementos de hormigón pretensado soportan mayores cargas. Entonces, ¿qué va a pasar en el mismo proceso cuando yo lo levante mi carga? Esta deformación va a aparecer y va a recuperar automáticamente la forma mi elemento o viga, donde debido a que aquí en este caso vamos a tener un elemento sometido a cables de pretensado, las aberturas van a cesarse, a diferencia del hormigón armado. En el hormigón armado se van a notar las fisuras, pero en hormigón pretensado, debido al esfuerzo de compresión, se cierra esas aberturas, ¿no? Entonces, siempre en elementos de hormigón pretensado, los anchos de fisura van a ser menores a los anchos de hormigón armado. Luego tenemos en el caso de tanques. ¿Qué va a pasar cuando nosotros queremos diseñar ya no muros de contención, ya no zapatas, ya no vigas y demás, sino nos dicen, tienes que diseñar un muro, bueno, un tanque o un muro que va a contener un líquido. En este caso ya nos da una relación de aberturas de fisuras. Entonces, lo más recomendable es que tenga el menor valor. Es casi difícil obtener un ancho de fisuras de 0.05 milímetros. Entonces, lo recomendable o lo comúnmente que se utiliza es tener un ancho de fisuras para los tanques, piscinas y demás de 0.10 milímetros de abertura, ¿no? Como comentario extra, 0.10, si ustedes juntan sus dos dedos, entonces ahí podemos ver el 0.10 de milímetros. Es lo que nosotros podemos percibir visualmente, ¿no? Es el ojo, nuestro ojo, la mínima abertura que puede percibir fácilmente va a ser de 0.010. Eso es. Estados para la fisuración. Entonces debe conocerse que la fisura está estabilizada cuando al incrementarse las cargas de fisuras aumentan en ancho, pero no se forman nuevas fisuras, ¿no? Entonces tenemos que estudiar algunos estados en un estado elástico sin fisurar. Cuando decimos un estado elástico sin fisurar, quiere decir que va a haber, como aquí ven en la grafiquita, un comportamiento lineal, una relación lineal de las tensiones por Navier. Luego, en este estado dice que las tensiones son proporcionales
linealmente a las deformaciones, al igual que la relación entre el momento flector y la curvatura es lineal. El centro de gravedad de la sección coincide con el eje neutro de la sección del hormigón o sección bruta, ¿no? Donde la deformación del hormigón de la fibra superior es la misma en la fibra inferior, generando tensiones en las fibras. En esta etapa basta que la tensión de la fibra inferior, que vemos en aquí abajo, en la fibra inferior, sea traccionada por la flexión, donde sigma sub c va a ser igual a la tensión de flexión a tracción. En ese instante, el momento actuante es el momento fisurado, el cual se calcula por Navier debido a la flexión en la fibra inferior para un material elástico. Entonces, lo que de aquí podemos rescatar es que nosotros justo en esta etapa se va a producir un momento fisurado. Ya en el estado 1 se produce el estado fisurado. Eso quiero por favor que tomen en cuenta. Para un cálculo más preciso, entonces, la inercia bruta se reemplazará la inercia bruta por la inercia homogeneizada, y que más adelante vamos a ver, va a ser también llamada inercia de fisuración. La distancia del centro de gravedad de la sección bruta por la distancia del centro de gravedad de la sección homogeneizada. Te está diciendo entonces que no tenemos que tomar una sección bruta. Por ejemplo, para una sección bruta, ¿cuánto es la inercia? B por h al cubo sobre 12. Pero en este caso ya no tenemos que reemplazar por una inercia fisurada, que sería considerar a todo el material como uno solo. ¿Cómo lo hacemos? Homogenizando, ¿no? ¿A través de qué? De una relación de módulos de elasticidad. Luego pasamos al estado 2. En este estado ya no se considera al hormigón traccionado. Si nos damos cuenta en la figurita, aquí yo tengo un elemento que está siendo traccionado. Vemos en esta parte, si lo ven en el grafiquito, está siendo traccionado. El hormigón está participando. Tensión de compresión en la fibra inferior. Sigma C quiere decir que el hormigón está participando. Pero en este estado 2 ya no se lo considera. Si te das cuenta en la grafiquita, en la gráfica de abajo ya no está participando el hormigón. Ahí está. Ya no participa el hormigón. Para nada. Ya solamente se considera a la armadura. Aquí en el estado 1 participa en el hormigón a tracción y en este caso ya no. Eso nos está diciendo. En este estado ya no se considera al hormigón traccionado, el cual será absorbido por la armadura de tracción, el cual incrementa su alargamiento. La curvatura aumenta debido a una sección fisurada más flexible de una parte del hormigón en tracción, sin contribución, además de modificar, subiendo así el eje neutro. Si te recuerdas en el anterior enunciado que decía, se consideraba como una sección entera donde el centro de gravedad había una coincidencia del centro de gravedad con el centro de las secciones. En este caso, como ya no está participando la tracción como esta parte del hormigón, ya no se toma en cuenta, entonces el eje neutro tiene que subir. En eso estamos. La profundidad del eje neutro será calculada por el momento estático respecto a la fibra superior sobre el área, o también considerando momentos de área respecto a la fibra neta. Cálculo del ancho de fisuras. Entonces ya vamos entrando al cálculo. Aquí se les está dejando los datos que necesitamos para realizar el control de fisuración. Por ejemplo, necesitamos el ancho máximo permitido. ¿De dónde salía esto? Según el tipo de elemento que vamos a considerar, y en las tablas anteriores les he dicho, ¿no? Si es muro, si es zapata, si es viga o columna, entonces de ahí tenemos que sacar el ancho permisible. Tipos de solicitaciones. Podemos tener un diseño a flexión simple, tracción simple y tracción compuesta. La resistencia del hormigón, FSK, el módulo de elasticidad del hormigón. Luego las dimensiones base por altura para una sección rectangular, y también podemos, para una sección T vamos a necesitar el ancho del alma, el ancho de las alas, la altura de la viga en sí y la altura de las alas, ¿no? Luego tenemos la armadura de refuerzo, que aquí está. ¿De dónde hemos sacado esta armadura de refuerzo? Esta armadura de refuerzo
va a venir del diseño en estado límite último, porque recuerden que el estado límite de servicio es una verificación considerando las armaduras en estado límite último. Luego tenemos el momento de cargas cuasi permanentes, que va a ser un momento característico. No tiene que ser un momento en estado límite último donde mayorábamos. En este caso, para el estado límite de servicio, las cargas no son mayoradas. Luego necesitamos conocer el diámetro mayor de la armadura longitudinal. Obvio, ¿no? Si ya conozco la armadura, tengo que conocer cuánto va a ser de diámetro longitudinal. Luego, ¿qué hago? Determino los coeficientes, ya están paso a pasito, entonces todo detallado los procedimientos. Coeficientes de relación de las aberturas, la separación media de las aberturas, ahí está, depende del caso, ¿no? La separación, por si acaso, la separación entre barras longitudinales, la permisible es 7.5 del diámetro. La permisible es 7.5 del diámetro. Entonces, como es 7.5 del diámetro, aquí tenemos 15. ¿Qué quiere decir? Del diámetro de la base, 7.5 a la izquierda, 7.5 a la derecha. ¿Cuánto nos daría? 15. Y de ahí sale ese 15 de separación de las bases, ¿ya? A ver si, más o menos, si ustedes tuviesen una sola base, quisiera que imaginen estos, 7.5 va a ir a un lado, más 7.5 a otro lado, entonces aquí ya voy a tener los 15 de separación, entonces eso nos está indicando. Luego tenemos el coeficiente K sub A, que valores para flexión simple 0.125 y para tracción 0.25. Si yo quiero diseñar atracción compuesta, saco un promedio de ambos y ya tengo ese factor de K sub A. Entonces, con un ejemplito vamos a aclarar de dónde salen las áreas y todo eso, ¿ya? Entonces aquí hay que calcular el área eficaz. Quiero hacer notar lo siguiente. Cuando se trate de vigas, entonces aquí yo estoy obteniendo un área eficaz que lo voy a pintar ahorita, por favor, si me permite. Un momentito. Ahí está. Cuando se trate de vigas, entonces aquí tenemos en el vano. ¿Qué quiere decir las vigas en el vano? En el tramo. Imagínense que la viga sea simplemente apoyada. ¿Dónde va a estar ubicado la armadura traccionada? Obviamente, si la viga es simplemente apoyada, la armadura traccionada va a estar en la parte inferior. Por eso está tomándose abajo. El área efectiva va a ser en la parte inferior. ¿Qué pasaría si existiese en esa viga simplemente apoyada un volado? En el volado, ¿dónde va a estar la armadura? En la parte superior. Por eso en este dibujito estamos marcando en la parte superior para determinar el área eficaz. Haciendo notar lo siguiente, cuando se trate de vigas, tenemos que cubrir como área eficaz a todas las armaduras. Toda la armadura que entra, y aquí por ejemplo en el gráfico tenemos 3 redonditos, 3 fierritos, tienen que entrar esos 3 fierritos, ¿ya? En la parte inferior tenemos 6, tienen que entrar 6 fierritos, ¿ya? Entonces, cuando se trate de vigas, tiene que cubrir a todas las armaduras traccionadas. En eso estamos quedando, ¿ya? Eso pasa en vigas. Aquí tenemos unas vigas planas, que sigue siendo viga, pero no es muy recomendable utilizar vigas planas. Se les ha dicho eso, creo que en hormigón armado 1, ¿no? Es mejor si nuestra viga, como viga en sí, tiene que tener una cierta altura y que no sea plana. Entonces, aquí tenemos vigas planas. Bueno, al final es una viga. Entonces, en este tipo de elementos, también hay que cubrir, si estamos hablando de un tramo, la armadura va a estar en la parte inferior. Por tal razón, entonces, el área eficaz va a ser esta, ¿no? Hasta ahí es la parte de vigas. En vigas protegemos o cubrimos a todas las armaduras. ¿Qué pasa si ya no es vigas? Si no tenemos losas o muros. En el caso que tengamos losas o muros, yo tengo que considerar el espaciamiento o la separación. Nosotros en las vigas, por ejemplo, armamos aquí en este armado 3 fi de 12. Aquí tenemos 6 fi de, no sé, de 16. Aquí tenemos 5 fi de 12. Ustedes colóquenlo. Pero cuando se trate de losas, nosotros ya conocemos la separación. O sea, fi de 12
cada 15. Ya conocemos la separación entre basas. Entonces, como ya conocemos la separación entre basas, el área efectiva para losas, muros y zapatas tiene que ser aquella conformada a una sola base, ¿ya? Por eso aquí estamos marcando, esa es la diferencia, por favor. Espero que lo estén tomando en cuenta. En el proceso de cálculo ya no cubre a todas las armaduras traccionadas, sino para el caso de losas, muros y zapatas, nosotros tenemos que considerar a una sola base, ¿ya? ¿De cuánto de ancho? Tenemos dos opciones. Uno, la separación máxima y otro, el 15 veces el diámetro. Como te decía, ¿por qué era 15? 7.5 al lado izquierdo de la base más 7.5 al lado derecho de la base. Sumas los dos es 15 veces el diámetro. Y otra es la separación. ¿Cuánto tiene de separación entre esta base y esta otra? Entonces, ¿cuál vas a tomar? El menor de ambos. ¿Qué quiere decir? Que la separación eh, entre basas tiene que ser menor o igual a 7.5 veces el diámetro. Entonces, por eso aquí, ¿cuál vas a elegir? Determinas la distancia entre las basas y 15 veces el diámetro. Tú vas a elegir como área, como la primera dimensión o la base, el menor de esos valores. El menor de 15 veces phi y o el menor de la separación entre basas, solamente en el caso de losas, muros y zapatas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Ya hay un ejemplito, vamos a quedar con eso, va a estar más claro, ¿ya? Me interrumpe si alguien tiene una duda. Entonces luego calculamos la separación media de fisuras. Entonces ahí tenemos que jugar con las dimensiones. Por ejemplo, dice aquí 2 veces DC. ¿Qué es el C? Es de cubrimiento. Entonces, ¿por qué es 2 veces? Porque es de cubrimiento a la izquierda de la base, de cubrimiento al otro extremo de la base. Entonces ahí viene. 0.2, tomar el 20% de la separación de las bases más el 40% de caso 1 y una relación proporcional del área eficaz entre la armadura desde esfuerzo multiplicado por el diámetro máximo del armado, ¿no? Ahí está. Luego calculamos el momento de fisuración en estado 1. Entonces, para determinar el momento de fisuración, yo tengo que determinar la distancia del centro de gravedad fisurado o homogenizado, ¿no? Aquí está. Entonces, tenemos una ecuación para una sección rectangular y otra para una sección T. Estas ecuaciones, ¿de dónde se deducen? De las resistencias de materiales. ¿Se recuerdan que resistencia de materiales, qué hacíamos cuando teníamos una viga de hormigón y acero? Lo homogenizábamos? ¿Qué quiere decir? Que al acero lo volvíamos hormigón, o si quiere de otra forma sería que al hormigón lo volvamos a acero, ¿no? Entonces teníamos, ¿cómo lo homogenizábamos? Relacionando. ¿Qué relacionábamos? Los módulos de elasticidad. Y era recomendable siempre relacionar el módulo de elasticidad mayor, que es el acero, sobre el módulo de elasticidad menor, que es el hormigón, ¿ya? Entonces pasamos, una vez que ya tenemos el centro de gravedad de la sección homogenizada o fisurada, yo tengo que calcular la inercia homogenizada. Con el dato anterior, yo calculo la inercia homogenizada. Entonces, otra vez, por resistencia de materiales, yo puedo determinar la inercia homogenizada aplicando el teorema de Steiner, ¿ya? Entonces, obteniendo la inercia homogenizada, yo ahora determino la resistencia media a tracción del hormigón, que por lo general nosotros vamos a utilizar cuando es menor a 50 megapascales, ¿no? Y la resistencia a flexotracción, que tenemos que elegir el máximo de estos dos valores. Luego, una vez que yo he sacado, voy a determinar el momento de fisuración. Como ya conozco la geometría homogenizada, entonces con eso ya puedo determinar el momento de fisuración. Tengo dos métodos, una forma exacta que siempre es recomendable realizarlo por el cálculo exacto y luego la forma simplificada, que siempre va a variar. Al utilizar una fórmula simplificada o una manera simplificada, no vamos a tener los mismos resultados. Ojo, va a haber una variación, no van a ser iguales. Entonces, es mejor siempre utilizar una forma exacta. Luego
determinamos una solicitación cuasi permanente donde les dejamos, les dejo estos coeficientes de psi sub 2, en el cual también se ha llevado en hormigón armado 2. ¿Para qué? Para determinar eh, el momento característico. En algunos casos van a ver M sub A, pero es el momento característico de que lo tenemos aquí, ¿no? Luego encontramos la profundidad en una sección fisurada. Entonces, otra vez, por resistencia de materiales, encontramos una distancia fisurada y luego tenemos las distancias fisuradas también para una sección rectangular y para una viga T. Pasando esto, ya tenemos las propiedades de una sección homogenizada y una fisurada. Hasta ahorita, si nos estamos dando cuenta, ya no hemos utilizado la inercia bruta. No hemos utilizado, por ejemplo, la inercia bruta. ¿Cómo se calcula? Base por altura al cubo sobre 12. En este caso, en estado límite de servicio, ya no se utiliza, ¿ya? Entonces, vamos con las tensiones de las armaduras. Tenemos otra vez dos formas. La forma exacta, que siempre es la más recomendable, y una forma aproximada. En esta forma aproximada, han debido leer en la parte teórica del ingeniero Muñoz, indica que el valor del denominador es 0,8. Pero este 0,8 viene una simplificación de la EH, que es mejor considerar un valor de 7 octavos, que es equivalente a 0,875. Yo también eh, prefiero manejar un valor alto de 0,8 o 0,9. ¿Por qué? Porque cuando más alto sea este valor, obvio, no 1, sino puede ser 0,875 o en algún redondeo 0,9, esta tensión se va a aproximar más al resultado de la forma exacta. Mientras menos o menor valor tenga este 0,8, la diferencia con la forma exacta va a ir incrementándose más. Es mejor utilizar 0,875 en lugar de este 8 o 0,9 y te vas a aproximar más al resultado de la manera exacta. De la misma forma, entonces, tenemos para las tensiones de las armaduras dos ecuaciones, una de forma exacta y una de forma aproximada, con las mismas recomendaciones. Aquí, por ejemplo, ya te dice utilizar 0,9. Es mejor utilizar 0,9 porque ya se aproxima más aún al resultado que tenemos. Luego determinamos el alargamiento medio de las barras, teniendo en cuenta la colaboración del hormigón entre fisuras, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la deformación, aquí ya tenemos una ecuación en la cual la deformación unitaria por la separación media por el coeficiente beta nos va a dar la abertura máxima, ¿no? Entonces, ya podemos determinar este valor, la cual vamos a comparar con las tablas, y si es menor, cumple por fisuración. El problema está, ¿qué pasa si no cumple? Entonces hay que cambiar algunos datos iniciales y otra vez de tomar en el cálculo, ¿no? Eh, entonces, eso sería con respecto a el ancho de fisuras, que vamos a calcularlo en otro. Entonces, en algunas tablas ya se recomiendan, el proceso es moroso, indica, ¿no? Entonces, te podemos ofrecer algunas tablas para simplificación, ¿no? Para que no estés haciendo esos cálculos, pero se ha hecho la prueba con estos valorcitos, difieren mucho, ¿no? Es mejor siempre calcular con el valor exacto. ¿Por qué? ¿Por qué difieren mucho? Porque yo puedo utilizar de cubrimiento, imagínense, 3 centímetros o 1,5. Entonces, estas tablas están hechas para un recubrimiento de 2,5, en el cual al cambiar el recubrimiento, se los voy a demostrar, ya cambian varios de los parámetros. Es más, cuando se aumenta un recubrimiento, posiblemente ya no va a cumplir la fisuración. Entonces, estas son tablas que se sugieren nada más en el caso que haya coincidencia de algunos datos, pero lo mejor siempre es calcularlo utilizando el método exacto. Por último, ya hemos visto el estado límite de servicio a flexión, el estado límite de servicio a fisuración. Entonces, había una pregunta que una vez me hicieron, ¿no? ¿Cómo se controla o cómo se realiza el estado límite de servicio a corte y a torsión? ¿O cómo yo puedo darme cuenta
si lo estoy considerando o no, es a través de la separación. Entonces nosotros determinamos la armadura transversal o los estribos, que dice aquí, ¿no? Entonces, como yo ya puedo diseñar de hormigón armado 1 los estribos que tengo que hacer, con ese estribo determinado en estado límite último, controlo la separación. Entonces, la separación entre estribos, respetando esta tabla, ya estoy haciendo una verificación o un cumplimiento de las fisuras debido a esfuerzos cortantes, ¿no? Eso pasa en debido al corte. ¿Qué pasa con con el control de estado límite de servicio por torsión? Pasa de la misma manera en la cual yo tengo que controlar el espaciamiento de mi armadura transversal o de mis estribos, pero considerando ahora la dimensión de las piezas, ¿no? Tanto la base como la altura. Entonces, estos valores no tienen, la separación no tiene que ser más de 20 centímetros. Bueno, aquí creo que hay un error, no dice 20 milímetros, que está mal, debería ser 20 centímetros. Ahí me da el detalle, por favor, lo vamos a corregir. Ahí está. Entonces, hasta aquí ya hemos llegado y pasamos al ejemplo de aplicación. Si alguien tuviese alguna duda, por favor podemos repetir algún concepto, pero yo creo que con el ejemplo de aplicación vamos a disipar muchas dudas, ¿no? Es un poquito cansador la parte teórica, pero con el ejemplito vamos a estar bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay, continuamos. Ya. Entonces, pasamos a realizar el cálculo. Nos dice, ¿no? Verificar en estado límite de fisuración una viga de 25 por 50 centímetros y recubrimientos mecánicos de 2 centímetros, la cual está armada con 5 fi de 20 en la cara traccionada y 3 fi de 16 en la cara comprimida. Dicha viga fue fabricada con H25 y está sometido a un momento característico, o sea, sin mayorar, cuasi permanente de 250 kilómetros para un ambiente agresivo y en condiciones buenas de ejecución de obra. Entonces, para un ambiente agresivo, yo tengo que buscar mi tabla anterior, para un ambiente agresivo, entonces no, ya me está indicando que el ancho de fisuras es 0.2. Si ustedes se fijan, puedo volver a la tabla anterior. Entonces, para un ambiente agresivo, nosotros, por ejemplo, podemos estar agresivo en 3, ¿no? Podemos estar en 3 más o menos. Los ambientes agresivos están en 3. Entonces, yo de la tablita, para los 3, ¿cuánto tengo? Aquí está, ¿no? El ancho de fisuras, 0.2. De esa manera nomás ya lo determinamos. Aquí está el ancho de fisuras que estoy obteniendo, 0.2. Para un ambiente agresivo es ese, ¿no? 0.2. Entonces, yo tengo que diseñar o comparar al final mi resultado con ese 0.2. Luego, ¿qué hago? Como me dice que tengo una condición buena de la ejecución de la obra, mi condición de ejecución es buena, entonces yo determino mi resistencia media del hormigón, que va a ser igual a 1.35 por FSK más 1.5. Ya tengo la resistencia media y luego calculo el módulo de deformación del hormigón, que sería igual a 8500 por una ecuación empírica de la raíz cúbica de la resistencia media. Entonces ya tengo aquí conocido, estoy siguiendo los pasos del anterior, no todos los pasos son las ecuaciones, están en ese orden, estoy siguiendo nada más. Entonces tengo el módulo de deformación, que va a ser igual del acero de 200.000 megapascales. Luego determino el coeficiente de equivalencia, que es la relación de los módulos de elasticidades. Siempre se relaciona, es una recomendación, dividir la relación del mayor módulo de elasticidad entre el menor módulo. ¿Cuál es el mayor módulo? 200 megapascales, dividido entre 27.870, aproximadamente me da 7.17 megapascales. Luego saco mis propiedades geométricas. Como ya tengo el armado, voy a determinar la armadura que me decían que era 5 varas de 20. Aquí está. Este es el área en centímetros cuadrados. Y luego la armadura comprimida 3 fi de 16. Aquí está el área en centímetros cuadrados de 3 fi de 16. Luego saco la profundidad del centro de gravedad de la sección homogenizada. Ahí está reemplazado todos los valores que me da aproximadamente 26 centímetros.
Luego calculo el momento de inercia respecto al centro de gravedad de una sección homogeneizada que tengo, ahí está, 330, ¿no? Aproximadamente de inercia. Luego calculo la profundidad de la sección fisurada, y está con los valores que ya he obtenido, que me da 15.16. Luego calculo la fisuración para obtener el momento fisurado. Entonces la inercia fisurada va a ser igual a ir reemplazando tenemos aquí 157.000 aproximadamente, y luego el coeficiente beta, utilizando los pasos, va a ser igual a 1.7. Caso 1, como tenemos elemento de atracción, 0.125. Determinamos luego el recubrimiento, que va a ser 1 centímetro, ahí estás reemplazando los valores, y aquí tenemos que tener cuidado otra vez, como les decía, en el área de la zona de recubrimiento, en la zona de las barras influentes. Nos fijábamos cómo calculábamos esta área. Tenemos una viga, entonces yo tengo que irme aquí, por favor, me voy al elemento donde era una viga, y estaba pintado con rojitos, si se acuerdan, ¿no? Aquí está. Ahí está, para una viga, entonces, estoy calculando solamente con esta área. Estoy calculando con esta área, ¿ya? Entonces siempre va a ser base por su altura, y la altura no tiene que ser mayor a la mitad de la altura de la viga. Entonces, te estoy haciendo cumplir eso. Esa ecuacióncita ya lo estoy trayendo aquí, ¿no? En nuestro ejemplito de cálculo. Ahí está, B por el menor. Entonces ahí ya determino el área que me da 450. Listo, entonces luego determino la distancia entre barras. Entonces, relacionando distancias, yo voy a encontrar la separación entre esas barras que tenemos. Creo que la separación era 5 barras de 20. Las 5 barras de 20 están separadas 2.2 centímetros. A ver, relacionando. Luego encuentro la separación de las fisuras, que es una ecuación que ya me da, entonces ahí voy a tener 53. Y he determinado entonces un coeficiente, la separación media de las fisuras, y ahora me falta determinar la deformación. Entonces, determino la resistencia media del acero para, como mi acero era, como mi hormigón era H25, menor a 50 megapascales, yo ya tengo la resistencia media del acero. Luego calculo la resistencia media a flexo-tracción, que va a ser el máximo de estos dos valores. Entonces determino los valores y me sale 2.82. Esta ecuación ya la hemos utilizado en la anterior clase, ¿no? Y por último determino el momento de fisuración de la forma exacta. Entonces reemplazando me sale 38.79. Y hago de la forma aproximada, quisiera que noten en ese detalle. De la forma aproximada me sale 23.5 kilómetros. Si se dan cuenta, hay una diferencia considerable nomás, ¿no? De 23 a 38. Entonces, es siempre mejor optar por la forma exacta. Como el momento efector de servicios de 250 es superior al momento de fisuración, o sea, nos han dado de dato al inicio que la viga estaba sometida a un momento efector cuasi permanente, es así mayoral, de 250 kilómetros. Y si este valor, el momento, es mayor al momento fisurado a este 38, entonces se prevé que la sección estará fisurada, ¿no? ¿Qué hubiese pasado al revés? ¿Qué hubiese pasado si este 38, y yo tenía de dato ya no 250, sino 25? Entonces, ya no hacía falta realizar la verificación por fisuración. No hacía falta, ¿ya? Si el momento de servicio es menor al momento de fisuración, ya no hace falta realizar la comprobación por fisuración. Pero en este caso me da 250. Como me da 250 y este momento es mayor al momento de fisuración que tenemos aquí, entonces sí o sí tengo que hacer la comprobación por fisuración. Entonces yo ya conozco mi valorcito, que para un ambiente agresivo hemos dicho que sale 0.2. Eso hemos sacado de las tablas. Entonces ahora determino las tensiones de la forma exacta. Reemplazando los valores voy a tener que tengo 367.5 megapascales. ¿Qué pasaría si yo utilizo la forma aproximada? En las ecuaciones o el instructivo EH me dice 0.8,
Pero yo les decía, ¿no? Que es mejor reemplazar ese 0,8 por 0,875 o 0,9, como lo estoy haciendo aquí. Y si te das cuenta, en las tensiones ya son más próximas. 367,5 y aquí ya tengo 368. Si me hubieses colocado este valor con 0,8, este valor salía mucho mayor. Imagínate que pueda salir de 380 más o menos, ¿no? Entonces, es mucha la diferencia. Por eso es que es mejor recomendar para el denominador un coeficiente de 0,875 si estás optando a utilizar por el método aproximado. Tú tienes que elegir cuál método utilizar. Aquí yo te estoy mostrando nomás que hay una comparación de ambos métodos, pero en la práctica tú tienes que elegir uno de los dos. Lo recomendable siempre es que hagas por la forma exacta. Luego determinamos la tensión de la armadura en la sección fisurada. Entonces, de la forma exacta, 57,02. Aquí, como te dices, de utilizar 0,9 y sí se acerca a 57,16, ¿ya? Entonces, el coeficiente K sub 2 tenemos de 0,5. Para la forma exacta, entonces yo voy a determinar el alargamiento, nada más que el alargamiento o deformación lineal que tiene nuestra armadura de refuerzo. Entonces, reemplazando en esta expresión, tengo 0,0182 que cumple, ¿no? Es mayor a esto. Entonces, luego la abertura de fisuras. Reemplazando en la ecuación por el método exacto, me sale 0,16. Entonces, como me sale 0,16, tengo que comparar este valor, siempre tiene que ser menor al de las tablas. Entonces, en este caso cumple, entonces cumple mi verificación por fisuración, no va a pasar nada. ¿Qué pasa si hubiese optado por la forma aproximada? Los valores que he calculado por la forma aproximada los reemplazo aquí y si nos damos cuenta los resultados sí son parecidos, ¿no? Por la forma aproximada, ¿no? Entonces eso es siempre y cuando consideremos los coeficientes, por ejemplo aquí 0,9 en el denominador 0,9 como hemos dicho, ¿no? Es mejor considerar esos factores. Si no, se va a ir alejando un poco. Es muy sensible este valor, ¿ya? No sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí porque es un ejemplo de... A ver, vamos a un momentito, unos minutitos, por favor, 1 o 2 minutos antes de empezar, porque me están indicando que quieren ingresar a esta sesión, pero no pueden. Por favor, un minutito de 1 o 2 para tratar de ingresar otra vez. Ya lo esperan 1 o 2 minutos porque voy a enviar el enlace para que se vayan añadiendo más de sus compañeros.
Continuando entonces, de manera resumida, con respecto al anterior ejemplo, quiero que noten lo siguiente. Ya vamos un poquito a el concepto con respecto a la fisuración. Espero que lo vean, quiero mostrarles algo. Me van a avisar por favor si lo ven. Ahorita les enseño algo. Se ve en la pantalla un programita. Por favor, en el chat, por favor, me confirman si se ve un programita. Es el mismo No, nada, que ya lo hemos no se ve resuelto, nada. pero está en Visual, bueno, es el mismo ejemplo ya metido a un programita. ¿Se ve? No, ingeniero, no se ve. No se ve, Dios, a ver. A ver. Oh, no. Mm, a ver, una vez más. Eh, A ver, ingeniero, dejaré de deje. compartir y la otra vez lo voy a... Sí, eso iba a decirle. Eso suele pasar. Ahora se ve. Nada, es un programita. ¿Se ve? ¿No se ve? No, no se ve, ingeniero. No se ve. Uy, qué mal. Ya. Entonces, ahorita por favor me esperan, lo voy a capturar eh, para algunas que denme un minutito, lo capturo unos 3 datos. Vuelvo en 2 minutitos, por lo menos en captura les muestro. Está bien, ingeniero.
Ya, ahora sí. Entonces, era un programita que yo lo he realizado en el cual es el mismo ejemplo que hemos hecho del anterior, de las vigas. Es el mismo ejemplo, los mismos datos, el mismo cálculo, ¿ya? Ahí está el programita. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, el resultado, si se recuerdan, cumplía, era 0.16. Ustedes se fijan su apunte, era 0.16. Ahora les voy a mostrar un poquito qué tan sensible es el valor. Quisiera que noten uno al recubrimiento que tenemos aquí, este recubrimiento. Voy a cambiar, aquí nos dice 2 centímetros. El recubrimiento de la armadura traccionada, ¿no? Es 2 centímetros. ¿Qué pasa si apenas lo aumento 1 centímetro? ¿Ya? Utilizando el mismo programa para no volver a realizar todo el cálculo, reemplazo aquí, le doy mayor recubrimiento a la armadura traccionada. Hemos dicho que para 2 centímetros, al realizar el cálculo sale 16. A ver, lo aumentaré a 3 centímetros. Entonces, aumentando, fíjense, cuando yo aumento 3 centímetros, con todos los mismos valores calculados, ¿qué pasa? Ya no cumple la fisura. Una conclusión, entonces, a mayor incremento del espesor del recubrimiento, posiblemente va a fallar por fisuración. ¿Cuál era nuestra concepción errónea? Mientras más grueso el recubrimiento, mejor, más protegido va a estar. Pero ojo, mientras más espesor le des, tiende a fisurarse nuestro elemento de hormigón armado. ¿Ya? Creo que eso ya sí se ve, ¿no ve? Entonces, ojo con eso. No quiere decir mayor recubrimiento es mejor. No, hay que darle un recubrimiento adecuado. Mientras más grueso sea el espesor, posiblemente falle por fisuración, como lo estamos viendo aquí en la imagen. ¿Qué pasa? Ya he hecho la fisuración. Ahora, ¿qué hago? Me haré a ver qué pasa si en obra hoy, eso pasa con mis maestritos. Yo he sacado 5 de 20. Y el maestrito va a decir, no, ya no hay fierro, lo colocaremos 5 bases de 12, igual da. Ya no, ya. Entonces, con los mismos datos, aquí yo voy a bajar este dato de 2 y voy a reducir la armadura traccionada. Aquí voy a volver a su valor original de 2 centímetros y reduzco la armadura. Entonces, eso estoy haciendo en el otro ejemplo. Entonces, aquí ya está el parámetro, como les he dicho, estamos volviendo al mismo ejemplo anterior con 2, pero donde ya no he puesto 5 de 20, sino he colocado 5 bases de 12. ¿Qué pasa si yo coloco 5 bases de 12? ¿Te estás fijando en la figura? Falla por fisuración. Entonces, mientras menos armadura se tenga en un elemento, posiblemente va a fallar por fisuración. Ya está demostrado esos dos conceptos importantes, por favor. No hay que dar mucho espesor y otro, no hay que tratar de quitar armadura o colocar menor armadura porque va a fallar por fisuración. Esperemos que esos dos conceptos estén claros, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Y si no hay, pasamos al ejemplito 2, que es más bonito el ejemplito, ¿no? El otro era un ejemplo largo de una. Ya, entonces, pasamos al cálculo o a la verificación de fisuración de un muro de contención. Los muros de contención, por si acaso, los vamos a llevar para el tercer parcial, pero siempre es una pregunta complementaria y a ustedes les va a hacer falta cuando ya se trabaja en obra. Necesito la verificación por fisuración de un muro de contención. Este es el ejemplito. Aquí, por si acaso, quisiera que obvien un poquito cómo he sacado la armadura y todo eso, porque lo vamos a llevar todo eso en el tercer parcial, pero de manera resumida sí se está encontrando una armadura de refuerzo, ¿ya? Entonces cualquier duda que tengan puedo aclararlas adelantándome, pero nos trataremos más de fijar en la fisuración. Entonces tenemos un elemento de compresión, bueno, un muro de contención, en la cual ya se conocen sus dimensiones. Entonces, como se conocen sus dimensiones, este muro está sometido a una sobrecarga en la parte superior, ¿no? Esta sobrecarga puede ser, ¿no?, una vivienda, un tanque o cualquier otro tipo de elemento estructural. Esta carga rectangular que vemos ahí, va a producir eh, esta carga rectangular va a generar una carga con sentido horizontal, ¿ya? Debido a esta carga uniforme, entonces yo voy a
producir esta otra carga grande que ven ahí con rojo, ¿ya? Y aquí que tenemos una carga triangular debido al empuje del terreno. Es una carga triangular al empuje del terreno. Eso sí lo sabe, ¿ya? Entonces, como es una carga triangular, ya tenemos aquí las presiones para la carga también. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo determino estas fuerzas? Determino el área de la carga triangular y el área de la forma de la carga uniforme. Entonces, yo sacando el área, yo voy a tener el empuje debido a esta sobrecarga y luego el empuje de las piedras, el empuje activo que se llama, ¿no? Entonces, volviendo a la fisuración, ¿qué tengo que diseñar? Tengo que diseñar un muro de contención. Yo tengo que diseñar un muro de contención. Entonces, sé que es un muro. ¿Cuánto voy a tomar de ancho de fisuras? ¿Cuánto tengo que tomar de ancho de fisuras? Entonces yo digo, es un muro de contención, es un muro entesado. Entonces, me fijaré, buscaré aquí, y aquí está, ¿no? Lo que se les ha marcado. Es un muro entesado que aquí designación pertenece a la designación 2A. Pertenece a la designación 2A. Elemento entesado pertenece a la designación 2A. Entonces voy bajando un poquito y digo, ¿no? ¿Cómo es la designación 2A? ¿Cuánto es mi ancho de fisuras? Aquí está, ¿no? El ancho de fisuras máximo que tengo que tomar es 0.3. Entonces de ahí sale ese 0.3 que estamos viendo aquí. No, aquí está. 0.3. Listo. Entonces ya tenemos ese valorcito. Luego voy calculando. La resistencia media del hormigón, igualito, ¿no? En condiciones óptimas, la misma expresión, 1.35 por FCK. Ya tengo 25.25, las mismas ecuaciones. Luego determino el módulo de elasticidad, 8.500 por FCM elevado al 1/3, me da 27.870. Luego determino el módulo de, bueno, ya conozco el módulo de elasticidad del acero, que es de 200.000 megapascales. Luego hago la división, módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón. Eso me da 7.176. Ya saben que yo, para determinar o realizar la verificación por fisuración, necesito conocer las armaduras. Y las armaduras en hormigón armado se determinan en estado límite último, ¿ya? En estado límite último. Pero la verificación por fisuración, ya no necesito las armaduras en estado límite último. Para la fisuración, yo necesito el momento en estado límite de servicio. Una vez más, ¿qué tengo que hacer? En este muro de contención, yo tengo que saber cuánto fierro va a haber en el alzado, que es la parte vertical, cuánto fierro tiene que haber aquí, utilizando el momento límite último. O sea, tengo que mayorar para saber cuántos fierros voy a colocar aquí. Y luego, para realizar la verificación por estado límite de fisuración, tengo que determinar el momento en estado límite de servicio. ¿Qué quiere decir? El momento sin mayorar. ¿En dónde? En esta parte, en la base. En la base de mi muro de contención, que sería esta parte, ¿no? En la base de mi alzado, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cómo determino el momento característico en estado límite de servicio o momento sin mayorar en la base? Tengo que hacer momentos con respecto a este punto, ¿ya? Voy a hacer un momento con respecto a este punto, a la base. Entonces, hago momentos de todas las fuerzas con respecto a ese punto, que solamente serían el empuje que tengo aquí, y voy a tener lo siguiente, ¿ya? Entonces, voy a tener un medio, porque es de la carga triangular, por la carga uniforme por H medio. Entonces, aquí está el momento característico. Este momento yo lo necesito para la fisuración. Es el momento en estado límite de servicio, como dice aquí. ¿Para qué lo necesito? Como momento para realizar una comparación con el momento fisurado. Ya. Luego determino el momento de diseño. ¿Para qué yo calculo el momento de diseño o mayorado? Para determinar mi armadura de refuerzo. ¿Cuántos fierros va a necesitar el alzado? Entonces, ¿dónde determino momentos? En el mismo punto aquí. En el mismo punto yo saco su armadura. Entonces aquí está mi momento. 1.5 porque estoy diseñándolo en condiciones intensas, en condiciones de acciones intensas. Para condiciones de acciones intensas, ¿cuánto tengo de carga permanente?
1.35. De carga variable, 1.5. ¿Cuál tengo que utilizar de los dos? 1.35 o 1.5. El mayor. ¿Cuánto es el mayor de las acciones? 1.5. Y aquí está, ¿no? Reemplazando en la ecuación ya tengo el momento en estado límite último y el momento en estado límite de servicio. Aquí está. Esto es para la fisura y esto es para encontrar los fierros. Listo. Entonces, ¿cómo determino los fierros? Para un muro de contención se toma en cuenta un ancho unitario, por eso aquí está dividido entre 1 metro. Entonces, se toma una sección rectangular de un ancho unitario y las mismas ecuaciones de hormigón armado 1, donde cuando yo determino la armadura para un ancho unitario, tengo que sacar la armadura con espaciamientos. En este caso he sacado 32.41 centímetros por cada metro. ¿Por qué es por cada metro? Porque estoy determinando la armadura para un ancho unitario, ¿ya? Esta armadura, ¿cuánto es? Phi de 25 cada 15. Phi de 25 cada 15. Quiero que noten que al hacer este armado yo ya tengo el espaciamiento, que es 15 centímetros, ¿ya? Y esa es la armadura en una cara, que sería en la cara traccionada. ¿Cuál va a ser la cara traccionada? La cara traccionada es esta de aquí, ¿no? Esta carga de aquí. Lo que ven con azulcito, esa es la cara, ¿no? Y luego yo voy a determinar la armadura porque en el otro lado no hay nada. Va a estar sometida, la otra cara va a estar sometida a una presión atmosférica y demás. Entonces yo tengo que sacar esa armadura. Entonces, la otra armadura, vuelvo a repetir, eso lo vamos a llevar en detalle en el capítulo de muros de contención, pero aquí sale pi de 10 cada 25, ya el mínimo aquí está. Esas son las armaduras, que ya lo he sacado en estado límite último. Una vez que ya conozco las armaduras en estado límite último, recién paso a la fisuración. Entonces, el equivalente de phi de 25 cada 15 es igual a 32 basas, o sea, numéricamente es 32.72 centímetros cuadrados. Su equivalente va a ser igual a 7 basas phi de 25, aquí está, 7 basas phi de 25, este es el equivalente. Entonces ya conozco la armadura 1 y la otra armadura que equivale a phi de 10 cada 25, aquí está. Es esta su armadura, de phi de 10 cada 25. Aquí cambiaremos de color. Esta armadura es la misma que esta, ya es su equivalente nada más. Entonces, como yo ya tengo las armaduras, realizo el mismo procedimiento. Calculo la distancia de la sección homogenizada. Calculo el momento de inercia respecto al centro de gravedad. Determino la profundidad de la sección fisurada. Y luego calculo recién el momento de inercia en la sección fisurada. O sea, las mismas ecuaciones. Todas las mismas ecuaciones. Solamente que en este caso, como tengo un muro de contención, ¿para cuánto se calcula? Para un ancho unitario. Por eso aquí tenemos el valor de 100 centímetros, ¿no? Aquí está el valor de 100 centímetros, que es un ancho unitario. Entonces, son las mismas ecuaciones, son los mismos pasos. Donde teníamos que tener cuidado en qué? En el ancho eficaz. ¿Te recuerdas? El ancho eficaz. Para una viga se tomaba en cuenta el área que va a cubrir a todas las basas. Pero en este caso ya tenemos un muro de contención de un ancho unitario. Entonces, aquí no podemos cubrir todas las basas. ¿Qué tengo que hacer? Cubrir una sola base y 7.5 a la izquierda, 7.5 a la derecha. Y aquí está 7.5 a la izquierda más 7.5 a la derecha. ¿Cuánto es? El 15, ¿no? Entonces, ese 15 ya lo tenemos aquí. El 15 ya está aquí. En esta expresión ya lo tenemos el valor de 15. Ahí está ese 15, ¿no? Entonces hay que calcular el menor. ¿Te recuerdas? 15 veces el diámetro de la base, que es de 25 milímetros, 15 por 2.5 me da 37.5. Aquí está 37.5. Pero eso hay que comparar con la separación entre las bases. ¿Cuánto era la separación? Phi de 25 cada 15. ¿Te recuerdas? Te lo he resaltado aquí, ¿no? Cada 15. Aquí está. Cada 15. ¿Te recuerdas? Cada 15. Aquí, por favor, algo me quiero llevar más abajito. Tal vez lo vean. Cada 15.
Entonces ya tengo cada 15. ¿Cuál tengo que elegir? El menor de los dos. ¿Cuál es el menor entre 37.5 y la separación que es cada 15? Entonces el menor es 15 centímetros. Entonces yo aquí hago 60 cuartos, que es h cuartos. La altura nomás, ¿no? La altura del elemento. El ancho de la base de del muro es 60. ¿Quieres verlo? Aquí te mostraré ya. Este anchito vale 60. Aquí está, mira. Ahí está, te lo estoy marcando. Ese es el 60, ¿no? Es el ancho del muro. Ese 60 sobre 4 por el menor valor de los dos, 15. Ya tengo el área efectiva y otra vez con las mismas ecuaciones, ¿no? Son las mismas ecuaciones que hemos ido planteando. Todo es igualito, el proceso de cálculo es el mismo, método aproximado, método exacto, todo se repite igual, igual, igual. Solamente tienes que considerar que el ancho es 1 metro nada más. Entonces con eso determinamos el ancho de fisuras. Y en este caso vamos a sacar 0.25 de la manera exacta que es menor a 0.3. Entonces cumple mi muro de contención. Luego hacemos por el método aproximado, también va a salir aproximadamente 0.25 que cumple también el estado límite de fisuración. Entonces con esto ya hemos hecho dos ejemplitos aplicados a vigas y el otro aplicado a muros de contención. No sé si alguien tiene alguna duda. Esta clase sí ha sido un poquito más pesada, pero no sé si alguien tiene alguna duda que podamos disipar al respecto con los dos ejemplos. No, ingeniero, más bien está claro y bueno, por mi parte voy a revisar y repasar un poco este ejercicio con más calma en casa. Ya, con el ingeniero Castro, ¿qué han hecho este día sábado? No sé, quisiera saber si han llevado estado límite de fisuración. Creo que no, o sí, ya está. O no han pasado clases. Sí, hemos pasado un segundito, estoy revisando mis apuntes y Ya, entonces de formación seguro lo van a hacer este día sábado. El problemita ahorita, lo que yo estoy viendo, nos falta un tema más y creo que ha sido muy pesado y darles ahorita un tema más va a ser más complicado porque sé que les he debido cansar con este temita. Eh, es muy recomendable porque actualmente en las especificaciones técnicas y en los contratos, cuando se hace en especial tanques de hormigón armado, se omite o no se realiza el estado límite de fisuración. Entonces, si tú eres supervisor de alguna obra, es recomendable que pidas la verificación en estado límite de fisuración. Tal vez no, pero si puedes, sí. eh, no es necesario que lo pidas en edificaciones, porque tú sabes que los ambientes son cerrados. Tal vez puede ser en lugares en los cuales están expuestos a la atmósfera, no sé, como las terrazas, digamos, ¿no? En losas y en vigas sometidos o que estén ubicados en la parte de las terrazas o cubiertas, podrías pedir el estado límite de fisuración. Pero donde sí es importante que lo pidas es en muros de contención y mucho, mucho más importante en los tanques, ¿ya? Entonces, en los tanques tienes que pedir, si eres supervisión, estado límite de fisuración. ¿Por qué es importante? Y a mí me ha pasado. En una obra, siempre el elemento o la estructura más susceptible a sufrir fisuración van a ser los tanques de hormigón armado. Entonces, si tú no pides este requisito y la empresa constructora por una mala supervisión o una construcción deficiente de un tanque se va a fisurar. De hecho es eso que se va a fisurar. ¿Y tú cómo te vas a justificar? Si el tanque de hormigón armado ya está fisurado y tú no has pedido fisuración porque no decía en el contrato, pero sin embargo has sido fiscal o supervisor y te competía hacer. Entonces, el único culpable y responsable vas a ser tú. La empresa supervisora no se va a hacer cargo. ¿Por qué va a decir? Porque el supervisor
ya me ha autorizado, ¿no? El supervisor ya me ha autorizado y nunca me ha hecho esa observación. Pero sin embargo, si tú pides una verificación por estado límite de servicio, la empresa constructora tiene que cumplir, ¿no? Entonces, es recomendable, en especial en tanques y muros de contención, que pidas la verificación en estado límite de fisuración. Y si la empresa no lo hace y te dice no está en el contrato y no lo hago, bueno, que no lo haga. Pero cuando se fisure el elemento, tú vas a tener tu documento de respaldo que dice, yo he solicitado el estado límite de fisuración y la empresa no ha cumplido. Ahora, fíjense los errores que están cometiendo en la cual el tanque ya se ha fisurado. Pasa, créanme, pasa en la vida profesional. Entonces es recomendable hacer eso, ¿ya? Eh, Quisiera que pasemos clases este fin de semana para estar al día con el ingeniero Castro en el método de estado límite de formación. ¿Estarían disponibles? No sé, quisiera pasar por así decir un domingo en la noche para no cansarlos. No creo que pasen clases domingo, ¿no? En noveno semestre. Tampoco me quiero cruzar, si es así, con alguna materia. Creo que en la parte de arquitectura saben pasar en días domingos. Pueden tener algún problema domingo o sábado en la noche si quieren, ¿no? Por mi parte no habría problema, Inge. Inge, Los una demás, cosa. ¿qué dicen? Ahora, si no, lo llevamos para el día miércoles, pero lo que yo quiero es un poquito avanzar. Estamos bien, solamente quisiera llevar el tema más antes para que ustedes a JTP ya lleguen con algo de base o de conocimiento con respecto a un determinado tema, ¿no? No hay problema el domingo, ingeniero. Ya, domingo, estaría bien el domingo, ¿a qué hora? ¿En la noche o muy temprano, sino a tipo 7 de la mañana, 7:30? ¿O podemos estar 6 o 4 de la tarde? Para dormir en la noche que sea tipo, a ver, 7 tal vez, Inge. 7, Sí, por mi parte podría ser 6, 7 de la noche, estaría bien, Inge. 6, Inge. ya, 6 de la tarde. Ya, todos el domingo a las 6. Ya les voy a hacer recuerdo también por WhatsApp, entonces a las 6. Así un poquito también voy afinando algunos detalles ya lo tengo el documento, pero lo iré afinando, iré colocando más grafiquitos para que no sea muy cansador, con un ejemplito práctico. Esperemos que ya esté más claro, estado límite de deformación es un poquito más completo, ¿ya? Entonces el domingo a las 6 les voy a hacer recuerdo, media hora antes o en el transcurso del día también. En la mañana hoy tenemos a las 6. Les voy a pasar el documento también y así ya el próximo miércoles hacemos funcionamiento, que sí o sí es importante en las dos es el funcionamiento, ¿ya? Entonces, Bien. si no hay dudas, me despido Inge, de una ustedes consulta. y esperemos que se pasen para la parte de JTP, ¿no? ¿Alguna Sí, duda? sí, Inge, una consultita. Bien. Tocando los tanques de agua, ¿eso también sería aplicativo para las piscinas? Sí, en El las piscinas Eternavia, también se tiene que considerar estado límite de servicio a fisuración, porque ¿qué es lo que pasa cuando el agua entra en contacto con el hormigón? El hormigón es poroso, entonces va a tratar de fluir o escapar el agua por algún lado, va a tratar de filtrar. Entonces, para elementos que van a servir para retención de líquidos, la abertura de fisuración tiene que ser 0.1 milímetros. Siempre, siempre, siempre pidan 0.1. Muy exigente 0.05, es difícil de cumplir. 0.1, 0.2. En el mejor o en el peor de los casos 0.2. De ahí no tienes que subir más. Entonces es recomendable 0.1 para todo elemento que vas a tener agua, ¿ya? Estamos hablando de hormigón armado. 0.1. Muy bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, en el caso de las losas que no permiten que tengan a veces goteras o algo así. Sí, por lo general esas fisuras son por retracción. A ver, antes de pasar a las losas, iré a los tanques. Es algo interesante en los tanques porque una vez que se llenan de agua, en el tanque es fácil de controlar si hay fisuras o no. Obviamente el agua va a tender a escaparse, es fácil de identificar. Y en las losas
Pasa lo mismo. Una vez que nosotros realizamos el vaciado de la losa, y en teoría y en la práctica debería ser la losa horizontal. Pero ¿qué es lo que pasa? Se forma una película, ¿no? Han debido ver una película de agua. Entonces, algunas partes se ven bien brillosas. Entonces, en esas partes que se ven brillosas, significa que ha habido una deformación de la losa. En esa deformación que se ha producido, ya que las losas no van a estar rápidamente cubiertas o tapadas por una losa superior, entonces van a estar expuestas a la intemperie. Esos cambios de temperatura van a hacer que se produzcan fisuras, por lo general por retracción, y esas fisuras por retracción aparecen en la parte media. Entonces lo que sí o sí van a aparecer las fisuras. ¿Y cuánto tiene que ser más o menos de abertura de fisuras? Estamos viendo, ¿no? De 0,3 a 0,4. Una vez que se haya identificado las fisuras, lo importante es tratar de cesarlo, ¿no? Tratar de cesarlo, pero hay que esperar un poquito más porque encima de la losa vaciada hay que colocar una carpeta más de hormigón. Entonces esas carpetas de hormigón va a hacer que se cierren todas esas fisuras, ¿no? Eso sería al respecto, ¿no? Rápido no aparecen las fisuras, pero en algunos casos sí, ¿no? De todo depende del proceso de dosificación que hayan hecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Ya si no hay dudas, entonces con ustedes estaríamos el día domingo a las 6 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde va a ser nuestra clase para darle alcance al ingeniero Castro. Y la próxima semana vamos a hacer funcionamiento. Con ustedes entonces, hasta la próxima y me despido. Espero que les vaya bien y chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya muy bien. Pero ingeniero. Chao, chao, chao.